Arranca a grabar, dale. Bueno, buenas noches a todos, bendiciones. Buenas Amados noches, hermanos, bendiciones. amados siervos a todos. Bueno, les quiero comentar y explicar, porque me han mandado muchos mensajes por privado, de por qué otro grupo, de por qué no lo hacemos en el mismo grupo, lo de poner las clases, lo de las tareas. Entonces lo voy a explicar y que quede grabado para que todos lo escuchen, así el que no entiende no tiene que volver a preguntarme. Esto es así, en el grupo que estamos nosotros, el primer grupo donde se los puso, es un grupo donde dentro de todo nosotros podemos saludar, podemos opinar, podemos hablar, siempre que sea de capellanía. ¿Sí? Hasta ahí todos podemos participar. En este nuevo grupo que se les pidió, hoy yo volví a pedir que por favor entren todos, que por favor entren al grupo. ¿Sí? Es un grupo donde va a estar solamente grabadas las clases, el material que cada profesor baje, y donde están los datos de los profesores para que ustedes manden las tareas. ¿Sí? Entonces, yo les explico. Si ustedes, los que no entraron todavía, porque dicen, pero yo la vi la clase, ¿para qué voy a entrar al grupo? Después cuando entren, yo voy a tener que volver a pasar de vuelta, a poner de vuelta todo lo que ya pusimos como 10 veces. Entonces, por favor, entren a ese grupo. Y ese grupo se pone así, porque quizás dentro de un mes y medio, alguno de nosotros quiere ver de vuelta esa clase, la clase del día 7, vamos a poner ese ejemplo. Entonces, si la pastora Mirna quiere ver la clase del día 7, entra a ese grupo y todas las clases van a estar en orden por fecha. ¿Se entiende? Imagínense si nosotros lo pusiéramos en el grupo en el cual ya estábamos. Tiene que pasar 877 mensajes, ver un montón de cosas y después no sabe de cuándo es la fecha, nada. En cambio, en ese grupo, como lo único que hay son las clases, el material que ponen los profes y los datos del profe, ahí va a estar todo y está todo por fecha. Entonces buscan la fecha y ven la clase que quieren. Y si tienen que buscar el dato de algún profe, buscan al profe y está ahí. No tienen que andar leyendo mensajito por mensajito, si ese es el del mail, si ese es el WhatsApp del profe. No, está todo ahí. ¿Sí? Otra cosa que me preguntaban hoy también, que varios me preguntaron. Para saber la tarea, tienen que ver la clase. Se los dije el primer día que hablé con cada uno de ustedes, y se los repito hoy. Para saber la tarea, tienen que ver la clase. Si no ven la clase, no van a saber la tarea. Entonces ahí ya está, no están haciendo el compromiso que quedamos que iban a hacer, que era el de ver todas las clases. Vemos las clases, cumplimos con las tareas y no tenemos examen. Eso es lo que les quiero comentar, les quiero contar, les quiero aclarar, ¿sí? Para que no haya confusiones. Ahora, Héctor, vos que estás con la computadora, yo voy a preguntar si alguno tiene alguna duda con respecto a eso, no a cualquier otra cosa, solamente a esto que estoy diciendo, que levante la mano y pregunte, así después no nos llenamos de mensajes ni por privado, ni en el grupo donde uno dice y todos le contestan, no. Simplemente, si hay alguna duda sobre esto que estoy diciendo, agarran y me preguntan. Y nuevamente, vuelvo a pedir, como pedí hoy a la tarde, aquel que no haya entrado, no esté en ese grupo, entre, porque resulta que somos 140 y en ese grupo hay 110. O sea que hay 30 de nosotros que no entramos todavía al grupo. Y lamentablemente, si no entramos, es o porque no estamos conectados, o porque no estamos... Algún micrófono se abrió ahí, por favor. Héctor, ¿lo cerrás? Gracias, Héctor. Ya está. Entonces, el tema es ese, el tema, tratemos de que entre todos hagamos más fácil y llevadera las clases, ¿sí? Las clases son lindas, son amenas, son constructivas, son de enseñanza, todo genial, pero también tratemos de hacerlo que nos sea más fácil a todos, que no tengamos que bajar 20 veces una clase porque uno entra a las 2 de la tarde, el otro a las 5, el otro a las 7, no, entren una vez y ya está, ya están adentro del grupo. Entonces después cuando quieren ver, ven y punto. Y no que porque, yo ya la vi la del lunes, vi la del martes, entro el miércoles. No,
entren por favor, entren antes que termine esta clase si es posible. ¿Sí? Así cuando colgamos esta clase va a quedar como segunda de la clase de ayer. Y no intercalada, porque después entra uno y se me perdió, y cuál es cuál. Entonces tienen que quedar en orden. Y nosotros debemos estar ordenados, ¿sí? Entonces yo apelo a su buena voluntad, apelo a su entendimiento. Y ahora sí, si alguien quiere preguntar algo sobre esto, solamente sobre esto, Héctor, fíjate si alguien levanta la mano, estoy para responderles y sacarles cualquier tipo de duda. Hay micrófono abierto, Héctor. Mari Saavedra, ¿vas a hacer una pregunta? No. Cerrar el micrófono, Ariel. Héctor. Bueno, nadie quiere preguntar nada, entonces, Héctor, vos que estás con la compu, yo No, estoy nadie con el levantó celu, la no veo mano. nada. ¿Nadie? Nadie me está levantando la mano. Wow, que fui claro, ¿no? Bueno, qué bueno que qué buena mi claridad. Bueno, espero que después no empecemos con las mismas preguntas no es que me moleste que me pregunten cosas por privado, no, para nada, no. Lo que sí me molesta es que 20 me hagan la misma pregunta. Entonces lo aclaro acá para que después no me pregunten lo mismo. ¿Sí? Al contrario, yo siempre digo, estoy las 24 horas para responder lo que ustedes quieran. Y literal las 24 horas porque trabajo de noche, entonces también estoy despierto, así que les puedo responder. Después creo que, bueno, ese es el tema que más me acoge en este momento. El tema de que por favor entren al otro grupo, así ya están adentro del otro grupo y ya quedan ahí. Entonces cuando quieran ver cualquier clase o quieran ver el material que ponen los profes, lo van a buscar ahí. Ayer se puso la clase del pastor Ariel y abajo de la clase está el material que él compartió y está el dato de su mail y el dato de su WhatsApp. Lo mismo vamos a hacer hoy con la clase del pastor profesor Marcos, ¿sí? Vamos a poner la clase, vamos a poner si es que él comparte algún material, y vamos a poner su mail y su celular para que ustedes les puedan enviar las tareas. Y lo mismo vamos a hacer mañana con la profesora Andrea, ¿sí? Bueno, que tengan una hermosa noche, que tengan una clase recontra bendecida. Gracias por escucharme, ¿sí? Y como dice siempre Ariel, tratemos de darnos una manito entre todos para que se nos haga a todos más llevadero nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, abrazo y bendiciones para todos. Gracias, Pastor Marcos. Gracias, Héctor. Bueno, que el Señor nos bendiga. Bienvenidos a la segunda clase de capellanía. Podríamos decir que esta es capellanía nivel 1. ¿Sí? No sé si están todos muteados, ¿verdad? Sí, los tengo todos muteados. Excelente. Entonces, le vamos a pedir, a ver, no sé si hay alguien que tiene cara o ganas de orar, pero bueno, vamos a tratar de... Hay algunos que están muy atentos y otros que están ahí como diciendo, que no me toque, que no me toque. Pastora Patricia López, si me escucha bien, le voy a pedir que se desmutee, haga la oración de inicio para que la gracia del Señor esté sobre todos nosotros, para que podamos comprender lo que en esta noche el Espíritu Santo tiene para nosotros. Oremos al Señor. Amén. Señor, en esta tarde te agradecemos y sobre todas las cosas te bendecimos por permitirnos estar aquí juntos en este mismo sentir, unánimes en el deseo de aprender. Te pedimos que tu gracia y que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, despeje de todo cansancio, de todo ajetreo del día laboral y que podamos estar atentos a lo que tú nos vas a enseñar. Que tu gracia se derrame sobre los profesores y sobre cada mente y corazón, para que lo que aprendamos y escuchemos hoy podamos traducirlo en hechos. Amén. Amén. Muchas gracias, pastora. El Señor la bendiga. Bien,
Vamos a comenzar. Ayer estuvieron con el profesor Ariel Díaz, hoy están conmigo. Yo soy el pastor capellán Marcos Ramírez, pertenezco a la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina, soy pastor capellán del Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza, ingresé a la Fuerza, al Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza en el año 2002, como agente penitenciario. En el año 2005 ascendí como suboficial y empecé a hacer mi carrera. Y en el año 2007 fui invitado por el capellán mayor penitenciario, el presbítero Roberto Juárez. No sé quién está hablando. El presbítero Roberto Juárez, que es un capellán católico, a formar parte de la capellanía mayor penitenciaria de la provincia de Mendoza. En ese tiempo, la provincia de Mendoza empezó a trabajar en una ley. Esas leyes las vamos a ver cuando veamos las leyes que están a favor de la Iglesia. Vamos a ver esas 3 leyes, por lo menos no solamente las de Mendoza, sino las que hay en otras provincias, en nuestra nación y fuera de nuestra nación, que hay leyes que están a favor del pueblo de Dios, que nosotros debemos conocer, no podemos no desconocer. El desconocimiento de nuestros derechos ha hecho que otros ganen, ¿no es cierto?, ciertos derechos y ciertas cosas que hoy nosotros padecemos y las generaciones que vienen van a seguir padeciendo. Estoy hablando no solamente del lenguaje inclusivo, del aborto, no solamente de todas las cosas que hoy están, ¿no es cierto?, a la orden del día. Así que también todas esas cosas que ha hecho que la Iglesia no sepa cómo defenderse, hoy han tomado otros y saben, ¿no es cierto?, defender y declarar ciertas cosas como derecho, y esto hoy es un derecho. Llamar a la muerte de un inocente es un derecho. ¿Qué te parece? Impresionante, enseñarle a nuestros niños de 3, 4, 5 años, ¿no es cierto?, ciertas cosas sexuales y ciertos lenguajes, ¿no es cierto?, que nosotros en nuestra época no utilizábamos, ¿no es cierto?, hoy es un derecho y es una libertad de expresión. Entonces hoy el sentimiento y lo que es la libertad de expresión ha ganado las escuelas, las facultades, la calle, y por qué no me atrevo a decir también nuestras iglesias también. Así que desde el año 2009 yo soy miembro oficial de la Capellanía Mayor Penitenciaria. Llevo casi 14 años en este ministerio carcelario. En el año 2011 fui ordenado, como les dije, como pastor capellán, y fui nombrado explícitamente como capellán auxiliar por ley de la provincia de Mendoza, la 7493, la 7846, la 7998 y también otras más que vamos a ver en el transcurrir de las clases. Todo esto es interesante porque ¿qué hace todo esto? Uno tiene que estar no solamente a la orden del día, sino a la altura de la demanda, ¿sí? Y hoy vamos a entender un poco el origen de la capellanía. Vamos a hablar un poquito qué es la capellanía, de dónde viene la palabra, a qué se refiere cuando hablamos de capellanía. Esto, amado consiervo, amada consierva de Dios, líder, no tiene nada que ver con tu ministerio que vos desarrollás día a día. De hecho, nosotros no vamos a invadir el ministerio de nadie, de nadie. Usted, amado consiervo, sigue su ministerio adelante, pastoral. Usted sigue trabajando como un ministro del Señor que ha sido llamado a la obra pastoral y a llevar adelante la grey de Cristo. Pero es interesante saber que hoy en día, los ministerios que ya vienen,
que ya están de antaño, los ministerios que están surgiendo y los nuevos ministerios que van a seguir resurgiendo, deben saber que capellanía es una herramienta para el tiempo de hoy. Los ministerios que están actualmente deben saber que deben incorporar capellanía, porque usted desarrolla su ministerio dentro, su ministerio pastoral, dentro de la comunidad a la cual usted está, pero la capellanía, mi amado consiervo, consierva del Señor, lo va a desafiar puertas afuera. Puertas afuera, usted va a ser un ministro del Señor, un ministro capellán. Ah, pero yo soy pastor, puertas afuera. Sí, pero amado pastor, cuando usted llega a cierto lugar, amada pastora, líder, usted tiene una restricción. ¿Y cuántas veces usted ha tenido que esperar, ha tenido que gastarse, ha tenido que transpirarse, ¿no es cierto?, con conversaciones muy acaloradas por querer entrar a un hospital, por querer entrar a un nosocomio, por querer entrar a una penitenciaría, cuando realmente usted como capellán ya está cumpliendo el primer requisito que se solicita, tener orientación en todas estas cosas. Nosotros hemos tomado el desafío de querer formarlos, de querer formar una nueva generación de capellanes que vayan a hacer su servicio no solamente con la entrega, no solamente con la palabra, no solamente con el llamado, no solamente con el Espíritu Santo de Dios, con el amor de Dios, sino también servir con el conocimiento. Qué hermoso que es servir con conocimiento de todas estas cosas a las cuales nos vamos a enfrentar en el día de hoy. El origen de la capellanía, amados, estas clases yo las he dado por gracia y misericordia, las he dado en institutos, las he dado para capellanes católicos, las he dado para el personal penitenciario, y siempre cuando hablo de todas estas cosas, me quedan mirando como diciendo, ¿qué es esto? Nosotros debemos entender que todas estas cosas tienen un principio y tienen un origen. Claro, nosotros leemos la Biblia y nos enteramos que el Bereshit, que es Génesis, se produjo todo lo que es, ¿no es cierto?, en el principio de Dios, en el origen de Dios, en el orden, cuando Dios ordena el mundo y todas las cosas, nos damos cuenta que en el origen de Dios está todo esto. ¿Y qué quiero decir con esto, amados? Quiero decir que la capellanía también tiene un origen, tiene un principio, y usted va a entender todas estas bases en este tiempo. ¿Y cuál es más o menos el objetivo? El objetivo que tenemos nosotros es sencillo. El objetivo de este curso es para que el alumno adquiera herramientas eficaces para el ministerio de capellanía local, en su aplicación y en el desarrollo del mismo, con todo conocimiento, bases bíblicas, compromiso y servicio. Ese es el objetivo que tenemos. Que usted tenga un ministerio de capellanía local, que usted pueda desarrollarlo, aplicarlo, donde lo vaya a aplicar en la calle, en la cancha, en las escuelas, en las universidades, en los hospitales, en las cárceles, empresarial, hospital, a donde sea, usted lo aplique con conocimiento, con bases bíblicas, con compromiso y con todo lo que tenemos que tener, que es servicio. Y vamos a hablar un poco de la historia de la capellanía. Y hoy vamos a hablar de un personaje que ganó, ¿no es cierto?, relevancia, ¿no es cierto?, en muchos años atrás, muchos siglos atrás, en el cual el acto, ¿no es cierto?, la acción que él produjo, cometió, le valió el título, ¿no es cierto?, que usan muchos y que mayormente lo tiene la iglesia oficial, ¿no es cierto?, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo, que es la iglesia católica apostólica romana. La iglesia, lo que vamos a hablar hoy es de un hombre llamado
San Martín de Tours. ¿Quién es Martín? Bueno, Martín es el personaje al cual hoy vamos a hablar, el cual hoy vamos a estar en esta tarde, esta clase. Martín, un soldado romano, un general romano, que la historia cuenta de Martín, ¿no es cierto?, que él era su padre, era también un soldado romano y que pertenecía al Imperio de Roma. Los datos históricos que hemos podido recopilar nos dicen que Martín entró de edad de 15 años al ejército de Roma y empezó a servir directamente en la Guardia Imperial. Su servicio aproximadamente fue hasta el año 356 después de Cristo, en la provincia de Galia, que es la actual Francia. Recuerden que la mayoría de los generales de Roma eran aquellos que tomaban provincias, países, para que el imperio romano se extendiera. Y después venían, ¿no es cierto?, y terminaban siendo emperadores. Luego de esto, de estas conquistas, Martín llegó a ser general del Imperio de Roma. La historia nos cuenta, la historia de Martín nos cuenta que la leyenda de él sucedió en el año 337 aproximadamente después de Cristo, cuando Martín, cerca de Amiens, una de las provincias que él había conquistado, a las puertas, él estaba cabalgando su caballo romano con su ropa y toda su extravagancia romana, ¿no?, de soldados y todos sus atributos. Él iba cabalgando en las puertas de esa ciudad y se encuentra con un mendigo. ¿Casualidad? No lo sabemos, pero el hecho es que cuenta la historia que esa noche era una noche muy fría, donde había lluvia, donde Martín fue movido a misericordia y dice que él, con todos sus atributos de general, que nada que ver a los míos, porque los míos no se pueden llegar a comparar a los de un soldado romano, imagínense, y más a un soldado general romano reconocido con todo lo que, si hemos visto varias historias de los romanos y de sus generales, entendemos del asunto. Dice que Martín, al ver a este hombre mendigo semidesnudo allí, sufriendo frío, la lluvia, imagínense en el clima, la hora. Dicen que Martín tuvo un acto de misericordia hacia esa persona. No sabemos el nombre del mendigo, pero dice que Martín sacó su espada, agarró su capa y la partió a la mitad. Martín partió esa capa romana e envolvió al mendigo y se fue. La historia cuenta que esa noche, al día siguiente, a la otra noche, dice que Martín no podía dormir y el Señor Jesucristo se le presenta en una visión, le agradece el gesto y le dice que el mendigo era él. Ante esta situación, Martín automáticamente deja el ejército romano. Imagínense Ustedes, el general de Roma, uno de los generales de Roma que tomaba ciudades, pueblos, que tomó prácticamente toda Francia, prácticamente conquistó Francia, cuando se encuentra con esta situación
y a la noche siguiente se aparece Cristo y le dice, el gesto que vos tuviste, ¿sabés quién era el mendigo? Era yo. Aleluya. Tremendo. Automáticamente dice que Martín dejó todo. Me imagino la familia de Martín. ¿Acaso no te pasó lo mismo a vos cuando Cristo te llamó? ¿No sentiste el impulso de Abraham cuando Dios te habló? Anda para allá. ¿Y con quién voy? No, es que vas con tu familia y vos solo. ¿Y a dónde vas? Salí de la tierra de tu parentela, hermano. Y anda a donde yo te diga. ¿Ah? El llamado de Dios no se discute. El llamado de Dios no lo podemos cuestionar. ¿Cómo puede ser que un soldado romano, aleluya, haya entendido el llamado de Dios y nosotros en la segunda década del siglo XXI no podamos entender que Dios nos está llamando? Esto es un contraste muy fuerte, porque el otro era un idólatra y nosotros creemos que somos adoradores del Dios viviente. Claro. Entonces Martín dejó el ejército de Roma y se convirtió al cristianismo de la época. Recuerde la fecha, por favor, porque él se convirtió al cristianismo que estaba en esa época, un cristianismo el cual estaba lleno del Señor, estaba lleno de señales, estaba lleno de la palabra de Dios, estaba lleno de las obras y de los hechos relevantes que la iglesia de Cristo hacía en ese tiempo. Recuerde que el Pentecostés no duró un día, sino que el Pentecostés duró más de 300 años, duró Pentecostés después que se derramó ahí en Jerusalén, ahí a donde fueron los discípulos. O sea que eso no fue algo que duró 10 minutos, no. El Pentecostés duró más de 300 años. Algunos teólogos afirman eso, mis amados. Entonces, ¿cómo uno dice, cómo alguien de semejante calibre, de semejante estatus, posición ante el emperador de Roma, cuando ve algo tan tremendo a Cristo hablándole en sueño, en su cara, en visión, diciéndole, soy yo? Lo que vos hiciste, el gesto que vos tuviste, me lo hiciste a mí. Oiga, qué tremendo esto, porque la palabra también dice eso. Si habéis dado un vaso de agua a los más pequeños, lo habéis hecho. Aleluya, qué interesante todo esto. Pero el tema es que todavía los evangelios no estaban escritos como los tenemos hoy, los tenemos a los evangelios, pero hasta por las paredes los tenemos escritos hoy. Y los tenemos en todos los idiomas y en todo el lenguaje que queramos lo tenemos. Actualizado, atrasado, adelantado, como queramos. Entonces dice que se convirtió, estos son datos históricos, se convirtió al cristianismo de la época, dejó el ejército, se bautizó y fue discípulo de San Hilario de Plotier y falleció en Candes en el año 397 después de Cristo. Y es interesante hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a hablar en este tiempo. Y vas a sentir el llamado a la capellanía y vas a sentir el llamado de Dios, el impulso a salir, a no dejar tu ministerio. No, usted no tiene que dejar nada. Nada tiene que dejar. En lo absoluto. Acá nadie le está inculcando que usted tiene que dejar. No, nadie te está diciendo eso. Te estamos diciendo que tu ministerio local usted lo tiene que seguir trabajando, pero fuera de su ministerio, usted será un ministro capellán preparado para este tiempo. Entonces es interesante todo esto, porque ¿saben qué? Antes de que yo entrara al servicio penitenciario, me voy a tomar unos minutos, antes que entrar al servicio penitenciario, Dios nos habló. Dios habló a mi vida. Entonces, mis amados,
Yo cuando dije voy a entrar al servicio penitenciario, no sé si me habrá pasado a mí solo, seguramente a vos también te debe haber pasado. Nosotros hemos nacido en el Evangelio. Yo he nacido en el Evangelio, mi esposa ha nacido en el Evangelio, mi hijo también. Hemos nacido en el Evangelio, somos de cuna evangélica. Y cuando dijimos a la iglesia que íbamos a hacer el secundario, nos dijeron, ustedes se van a perder en el infierno. ¡Ah! Hicimos la mitad del secundario. Sí, es verdad, es verdad. Los pastores de muchos años se deben recordar estas cosas. Y cuando nosotros dijimos con mi hermano, vamos a entrar al servicio penitenciario y vamos a trabajar allí, ustedes se van a ir al infierno, nos dijeron esos hermanos. Bueno, por Dios, vivíamos en el infierno con mi hermano. El tema es, mis amados, que los años han pasado, nosotros no hemos negado la fe y seguimos sirviendo al Señor. Y esos hermanos no sabemos nada absolutamente de ellos. Qué triste, ¿no? Y es interesante esto porque, ¿por qué es interesante? Porque uno ha cumplido con el propósito y con el llamado. Y no lo digo para vanagloria, lo digo porque Dios ha tenido misericordia. Entonces, cuando nosotros dijimos eso, Dios empezó un trato muy fuerte en mi vida. Y cuando estaba por entrar al servicio penitenciario, Dios me muestra una visión. Y en esa visión veo yo, en la cárcel de Boulogne-sur-Mer, 2.500 detenidos, ahí en la provincia de Mendoza, acá en la cárcel de la ciudad, ha quedado en medio de la población la cárcel de Mendoza, con casi 2.500 detenidos. Yo veo en mi espíritu una visión y en esa visión lo que veo es alguien que está impartiendo una palabra de poder, es alguien que está impartiendo una palabra de vida para esas personas que están detenidas, es alguien que está impartiendo autoridad del Espíritu Santo, llevando vida a esas personas, llevando palabra de Dios, llevando arrepentimiento, convencimiento a través del Espíritu Santo, a través de esa palabra que puede redarguir todas esas vidas, llevando palabra de sanidad, mis amados, liberación. Y yo miraba y decía, ¿quién es este? Porque mi espíritu se estremecía dentro mío de ver la autoridad del hombre que estaba predicando ahí en medio de la cárcel. Y cuando yo vi eso, yo dije, le dije al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, llévame ahí porque yo necesito ver eso. Porque esa persona que está ahí está predicando en medio de la cárcel y me impulsaba mi espíritu a ver quién era. Y cuando yo vi era un personaje de blanco, pero su cara estaba cubierta por una nube y seguía predicando y los presos paralíticos se levantaban y los presos se caían las cadenas y yo veía, así extendí mi espíritu y podía ver atrás de la cárcel como los otros presos que estaban atrás de la cárcel recibían también. Y yo le decía al Señor, ¿cómo no me vas a dejar ver la cara del que está predicando? Y me entristecí dentro de mí porque pensé que el Señor no lo iba a hacer. Pero esa persona que estaba ahí predicando en esa visión paró de predicar, se dio vuelta y me señaló. Y cuando me señaló, era yo. Y yo me estremecí, me levanté de la cama, salté. Y esa noche entendí de parte de Dios que Dios me metía adentro de la cárcel, pero no me metía para ser un guardia, no me metía para ser un penitenciario, no me metía para ser un agente de seguridad, me metía para ser su ministro dentro de la cárcel. Ser un ministro de Dios dentro de los penales de acá de la provincia de Mendoza. Y cuando yo entendí el llamado de Dios, lo primero que hice, mis amados, fue capacitarme. Porque el llamado de Dios no solamente hay que entenderlo, hay que echarle mano también a capacitarnos, porque muchos de nosotros no hemos sabido ni hablar. Hoy podemos hablar porque se nos ha desatado la lengua con todo lo que hemos estudiado.
Y damos gracias al Señor por aquellos que se han preocupado por invertir en nosotros. Cuando yo llegué, el capellán mayor me dijo, yo te invito a que seas miembro oficial del servicio penitenciario, pero de la capellanía mayor penitenciaria. Y cuando me miró, me debe haber visto que pibe tan rústico, se cree que todo solamente es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Yo te voy a pagar a vos para que vayas a estudiar. Me pagó la secundaria y me mandó a estudiar a la universidad. Un cura católico, y me dijo, yo te voy a enseñar a vos cómo ser un capellán para hablar, para conversar, cómo te tenés que parar delante de los ministros, del gobernador, delante de la Cámara Legislativa, de la Cámara de Senadores. Yo te voy a enseñar a vos cómo se hacen proyectos, pero verdaderos proyectos, porque los evangélicos tenemos buenas ideas, pero no sabemos escribirlas. Y ahí está uno de los puntos más donde nos sentimos más fracasados en la vida. No sabemos cómo escribir lo que tenemos, lo que pone en nuestro espíritu el Señor. Y yo miraba y decía, bueno, Señor, gracias por esta bendición de entender, de haber entendido tu llamado, de haber hecho caso a ese llamado. Pero no solamente eso, sino de haberme preocupado, porque no fue fácil agarrar y volver a estudiar nuevamente después de grande. Porque las cosas te cuestan mucho más. Y te quiero motivar a vos para que entiendas que hoy debemos servir. Nuestro servicio tiene que ser hoy no solamente con la gracia, no solamente con el compromiso, sino que bueno que es saber servir a Dios con conocimiento de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque sabemos hacerlo y lo hacemos bien. Ya hemos hecho muchas veces las cosas mal. Debemos verdaderamente entender de que este es un tiempo diferente, donde verdaderamente Dios nos da la oportunidad, donde el Espíritu Santo nos da este tiempo precioso. Martín era un hombre preparado, Martín era un hombre de guerra, Martín era el general de generales y no se echó para atrás cuando Cristo le salió al encuentro y dijo, no, mijito, ante Roma y ante el imperio y ante el emperador, ante ese hay uno que está más arriba de ese. Es el Señor de señores y a ese voy a servir. Y mi servicio para él será total. La entrega de Martín fue como la entrega al servicio militar fue total. Bueno, la entrega a Dios fue superior todavía. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Porque tiene que haber en nosotros un espíritu, hermanos, en este tiempo, ese espíritu que verdaderamente nos inquiete. Che, he hecho mucho. No, pero lo mucho que he hecho debe cambiar, porque ahora voy a hacer mucho más. Debe haber desconformismo en nuestras vidas. Porque si los impíos y los pecadores y los hijos de Satanás se cansan de maquinar y de hacer un montón de cosas en contra del reino de Dios, los hijos de Dios, los hombres de Dios, los siervos de Dios y las siervas de Dios deben pararse y verdaderamente decir, tenemos un espíritu en este tiempo de inconformismo donde verdaderamente vamos a seguir instalando el reino de Dios en todos los medios que tenemos y por todas las cosas que hacemos. Entonces Martín entendió que había algo superior. Arriba del emperador está Cristo. Arriba del emperador está Dios. Arriba del emperador está el Espíritu Santo de Dios. Y yo prefiero servirle a ese, gastarme por ese, que estar gastándome por el ejército de Roma, donde tengo todo. Como dice la Biblia, Moisés rechazó toda la vanagloria de Egipto y se fue al desierto como mirando al invisible. Que Dios nos ayude hoy de saber a quién estamos mirando. La historia nos cuenta que a través de Martín se construyeron lugares donde hoy en una iglesia que tiene estructura, que yo les voy a pasar todo este material, quédense tranquilos, les voy a pasar todo esto. Hay una estructura greco-romana, donde todavía la capa, esa mitad de capa que partió Martín, quedó.
que nosotros también sabemos que ha pasado más de 1800 años y para que esa capa dure, Dios mío, pero seguramente la han ido cambiando con el tiempo. Porque seguramente esa capa, la capa original ya se debe haber recontra podrido. Pero hay una capa exhibida, sí, seguro, porque lamentablemente hay muchos que hacen eso. O sea, seguimos exhibiendo cosas del año 100 y verdaderamente eso seguramente la capa original ya no debe existir. Pero hay una capa en una parroquia greco-romana. También están en las iglesias, en las parroquias de San Martín de Tours de Trujillo. Han levantado en el nombre de este hombre, cuando la Iglesia Católica lo canonizó y lo hizo santo. Lo hizo santo, le puso de todo. Y acá están las cosas que nosotros decimos, ¿cómo puede ser que este hombre sirvió a Dios y la Iglesia Católica lo reconoció? ¿Y nosotros? Hacen festivales, el Festival de la Música Santa Lucía. ¿Quién era Santa Lucía? Era una niña de 13, 14 años que en los pozos de vapor de agua caliente la estaban ahogando porque no quiso que la violaran los soldados. Entonces la ahogaban y la quemaban con el agua surgiente, el agua caliente de los volcanes, y mientras la estaban quemando, Lucía empezó a cantar una alabanza para Dios, empezó a cantar un himno para Dios, y mientras la acuchillaban y la ahorcaban, y esto, Lucía seguía cantando. Y después la mataron y la violaron y la tiraron. Pero cuando el Papa se enteró, pidió el cuerpo de Lucía y la canonizó. Pero el tema es que Lucía no era católica. Lucía le cantó una alabanza a Dios y hoy tenemos el Festival de Santa Lucía. Cuando verdaderamente ese festival debería ser nuestro y nosotros mostrar todos los talentos que tenemos en la alabanza y todos los talentos que tenemos en la música cristiana. Por Dios, que Dios nos ayude. Discúlpenme si soy muy apasionado, pero ya se van a acostumbrar. Entonces, en los datos históricos entendemos de que el primer hombre, en los datos históricos de la Iglesia oficial, entendemos de que hay un hombre que sintió el llamado de Dios, vio que vivió desde el 316 hasta el 399 e hizo, al partir la capa, cuando se entera el Papa, el acto de Martín, al partir la capela, lo primero que pronunció fue: este era capellanus. Capellanus. Capa en latín, capellanus, que significa capela, capa, capilla, capellán. ¿De acuerdo? O sea, cuando Martín partió su capa y le llegó al Papa la historia, él dijo: este es el primer capellano de la historia. Así que bienvenidos, capellanos. Bienvenidos, capellanos. Les hablamos en latín. Para los que no nos entienden en castellano, te hablamos en latín también, hermano. Qué groso que es el Señor. Entonces, el capellanus dijo: él es el primer capellanus de la historia por su capa, capela, capilla. Él es el primer capellán. ¿Y qué significa? El significado literal más acabado que podemos encontrar es el significado que es el que cubre una necesidad. ¿Por qué? Porque Martín cubrió una necesidad y los capellanes cubrimos necesidades todos los días. Cubrimos necesidades en todos los lugares que muchos no quieren mirar ni observar.
ni siquiera prestar atención. Entonces, el significado de todo esto de capellanos es el que cubre una necesidad, el que abraza una necesidad, el que cuida a alguien. Interesante. Así que, amados capellanos, hoy en estos pocos minutos hemos aprendido la historia de alguien que nos enseña algo muy profundo. El acto de Martín marcó la historia que hasta el día de hoy él ni se debe estar enterando que estamos hablando de él. Pero estamos hablando bien. Sí, estamos hablando bien de Martín, no del Martín de la esquina. No, no, no. Estamos hablando bien de San Martín de Tours. ¿Sí? El acto de él, el acto de misericordia que tuvo, nos dijo que todos nosotros somos capellanos, personas que somos movidos a misericordia, que podemos cubrir una necesidad, que podemos abrazar una necesidad y que podemos verdaderamente dar, ¿no es cierto?, de nosotros como capellanos que somos. Voy a explicarlo, todas las clases que sean necesarias. Hay una sola tarea que ustedes van a tener que hacer, pero en esa sola tarea que van a hacer pequeños resúmenes con preguntas que yo les voy a hacer. Entonces, cuando me la envían, cuando terminemos esta materia, que son 7 clases, yo voy a chequear todo lo que ustedes me van enviando. O sea, cuando me lo envíen al final, ¿sí? Cuando me lo envíen al final, ustedes pueden ir haciendo un pequeño resumen. Y las 4 preguntas que las vamos a subir al grupo de tarea, solamente de tarea, son hacer una breve reseña de la capellanía, de la historia de la capellanía. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿quién fue San Martín de Tours? O sea, la primera pregunta es hacer una breve reseña de la capellanía histórica. La segunda pregunta es, ¿quién fue San Martín de Tours? La tercera pregunta es, ¿por qué dejó el servicio militar romano? Y la cuarta pregunta es, ¿quién reconoció a Martín de Tours como el primer capellán de la historia? Estamos hablando del primer capellán de la historia. Del primer capellán de la historia. Si el día de mañana ustedes le dicen, pero ustedes son capellanes, ¿de dónde vienen? Mirá, nosotros entendemos que hay un capellán de la historia, que es este, que viene de acá, que por este acto, esto es así, 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 y que en latín significa esto, 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 y así sucesivamente. Seguramente al otro que le están contando esto no le va a interesar mucho ni le va a motivar, pero qué bueno que es que lo sepan. Vamos a decir nuevamente las preguntas. La primera es hacer una breve reseña de la capellanía histórica o de la capellanía, de la historia de la capellanía. Es lo mismo. ¿Quién fue San Martín de Tours? La tercera es ¿por qué dejó el servicio militar romano? Y la cuarta es ¿qué iglesia lo reconoce a San Martín de Tours como el primer capellán de la historia? Vayan haciendo pequeños resúmenes de esta clase. No me manden nada todavía, Cuando terminemos, cuando estemos por la 6ª clase más o menos, ahí les voy a pedir toda la tarea en una sola, ¿sí? Así que vayan chequeando todo esto. Creo que dijimos todas las preguntas.
Así que, bueno, a ver, ¿quién tiene ganas de orar acá? Porque hay que buscarlos uno por uno. A ver, Pastora Carla Rojas, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, haga una oración dándole gracias al Señor por la clase. Enseguidita seguimos con las preguntas. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por esta clase, amado Dios. Te damos gracias por todo lo que estamos aprendiendo, Señor. Gracias por estos testimonios, Señor, tan lindos en los cuales podemos sentir tu presencia, Señor, y el mover de tu Espíritu Santo, Señor. Nuestro corazón se goza, Señor, de conocer estas historias. Así que te damos muchas gracias, Dios mío. Abre nuestro entendimiento, Señor, y danos sabiduría cada día, papá, y bendice a los pastores que están a cargo, Señor, de estos cursos. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastora. Amén. Dejamos de grabar, Héctor.